Pero en otras palabras, siempre me gusta darle el punto personal, ¿no? Yo considero que viene siendo como una gran caja donde pongo todo el contenido que quiero mostrar en internet, toda esa información, mis videos, mis imágenes, mis textos. Eso va a estar alojado en una base de... Hola a todos, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Diana y si estás aquí es porque quieres saber qué es WordPress, qué es un CMS, qué beneficio nos ofrece trabajar con él y cuántas cosas podemos hacer con él. Entonces, ya sabes de lo que trata este video. Si te interesa, pues vamos a empezar. WordPress es un sistema de gestión de contenidos que permite crear un blog o una web de otro tipo. Como dato curioso, quiero decirte que está escrito en PHP, es decir, su código se basa en PHP, que es multiplataforma y que fue creado el 27 de mayo del 2003, si no me equivoco. No es solo un sistema sencillo e intuitivo para crear un blog personal, sino que también se puede crear cualquier otro tipo de web de manera compleja. WordPress es un sistema ideal para un sitio web que se actualiza periódicamente, donde se escribe contenido con cierta frecuencia. Cuando alguien accede al sitio para encontrar todos estos contenidos, lo puede observar ordenados cronológicamente. Es el sistema ideal para los principiantes o para los que no tienen muchos conocimientos técnicos. WordPress dispone de un sistema de plugins que permite extender sus capacidades. De esa forma consigue que sea un CMS mucho más flexible. Y ya te preguntarás, ¿qué cosa es un CMS? CMS, un Content Management System, un sistema de gestión de contenidos, por sus siglas en inglés, que no es más que un programa informático que crea un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos por parte de sus administradores, participantes, editores y demás usuarios. Cuenta con una interfaz que controla una base de datos, una o varias bases de datos en las que se aloja todo el contenido de la web. Pero en otras palabras, siempre me gusta darle el punto personal, ¿no? Yo considero que viene siendo como una gran caja donde pongo todo el contenido que quiero mostrar en internet, toda esa información, mis videos, mis imágenes, mis textos. Eso va a estar alojado en una base de datos, en varias bases de datos, y esto va a ser un gran trabajo por mí porque me lo voy a ir ordenando poco a poco y va a ir estableciendo el orden para cuando yo vaya a acceder a la información, revisarla, modificarla, pueda encontrarla de una manera más organizada y bien conformada. Entonces, si te ha gustado hasta ahora este contenido, me dejas un like para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a otras personas y mi contenido se pueda ver. Me vas a ayudar muchísimo con eso. Y si te interesa este contenido también, suscríbete en ese botón rojo que anda por ahí abajo. Dale un suscribirse y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones del próximo video, que no te lo puedes perder porque va a estar muy interesante. Voy a montar un WordPress local para los que no tienen conexión a internet todo el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir y ahora vamos a ver qué podemos hacer con WordPress. Bueno, con WordPress podemos hacer un blog, una web corporativa, una tienda online, un foro de soporte, una web de servicios, de gestión de reservas, directorio de empresas. Todo esto gracias a la amplia librería de plugins que tiene, que nos permite hacer esto, que WordPress sea multipropósito. Otras de las facilidades, es decir, de los beneficios de usar un CMS es la facilidad de creación y mantenimiento de contenido, porque tú puedes trabajarlo todo desde el navegador web, y esto permite que no tengas que descargar ningún programa específico en tu computadora y hacer ciertas cosas, sino que tú desde cualquier navegador web puedas gestionarlo. De eso le estaba hablando anteriormente, que en el siguiente video quería mostrarles cómo montar un servidor local, cómo montar WordPress y darles un breve tutorial acerca de cómo funciona, cómo trabajar con él, cómo crear una entrada, ciertas cositas, pero eso lo vemos en el próximo video, así que te espero por allá. Entonces seguimos con el otro beneficio, es la facilidad de su uso. Cualquier miembro del equipo puede ayudarte sin tener grandes conocimientos.
tiene gran cantidad de recursos adicionales y tiene la posibilidad de la optimización para búsquedas orgánicas. Y aquí quiero detenerme un momento. Posibilidad de optimización para búsquedas orgánicas. Esto no es más que el SEO, Search Engine Optimization por sus siglas en inglés. Y quiero recomendarles que si no sabes de SEO, es importante que conozcas al menos de qué se trata. Y es que hoy en día el SEO se usa muchísimo, porque su objetivo es aumentar la posibilidad de que los motores de búsqueda como Google posicionen tus videos y hagan sin usar anuncios, ¿no? Y hace que tu blog, tu tienda, tu sitio alcance más clientes de manera natural, orgánica. Por eso es que se le llama utilización de motores de búsqueda, ¿no? Entonces, nada, si no conoces mucho de SEO o quieres que abarque más el tema, me lo dejas por los comentarios y estaremos profundizando más con esto. Es muy importante que al menos tengas un conocimiento básico de qué cosa es el SEO. Y otro de sus beneficios es la versatilidad que tiene a la hora de crear proyectos de cualquier tipo. Entonces, ya sabemos qué es WordPress, ya sabemos qué es un CMS, qué beneficios nos aporta, y quiero dejarte otros CMS que tienen gran popularidad hoy en día, empezando por WordPress, que es de lo que hablamos hoy, a la cabeza. Tenemos también Joomla, PrestaShop, Magento, entre otros, pero bueno, estos son los más importantes. Si te ha gustado el contenido, pues ya sabes, déjame un like y nos vemos en el siguiente. Chao.